Bien, como ustedes recordarán, la primera clase que fue sobre historia clínica, el objetivo era, aparte de conocer la historia clínica, era conocer sus estructuras, su finalidad, su valor legal, su valor asistencial, su valor docente, de investigación. Eso fue el objetivo, ¿no? El objetivo de la segunda clase fue lo que era cómo hacer el interrogatorio, ¿no? O sea, la validez del interrogatorio, el papel que juega el profesional de la salud y hacia dónde nos orienta. En esta parte, que es una continuación de la segunda clase, los objetivos son los siguientes: definir la importancia de las funciones vitales y la evaluación clínica de la persona, conocer asimismo la técnica de evaluación de las funciones vitales y al final vamos a dejar una tarea de conocer la gráfica de las funciones vitales, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Qué son los signos vitales? Como su nombre lo dice, son los que son compatibles con la vida, ¿no? Sin ellos no habría signos de vida. Son a su vez indicadores del estado fisiológico de los diversos órganos de todo el cuerpo humano, o sea, de todo el sistema: corazón, pulmón, aparato respiratorio, aparato renal, sistema hematológico, cerebro, etc. Los signos vitales nos están indicando cómo están funcionando todos estos órganos de manera conjunta. Expresa de manera inmediata, digamos, los cambios funcionales que suceden en el organismo, que de otra manera no podían ser ni cualificados, o sea, hablados de su calidad funcional, ni cuantificados, como por decir cuánto de temperatura, cuánto de presión arterial, etc. Entonces, las funciones vitales son los que expresan la vida, ¿no? O sea, nadie podría vivir sin frecuencia respiratoria. Nadie podría estar vivo sin que haya pulso. Nadie podría estar vivo sin que haya una frecuencia cardíaca o una frecuencia respiratoria, ¿no? Por eso se llaman signos vitales. Y se diferencian de las funciones biológicas, porque las funciones biológicas, si bien es cierto, también son parte del estado fisiológico de órganos y sistemas, pero no son, digamos, necesariamente indican que se pierde la vida, o sea, no son compatibles con la vida, ¿no? Pueden haber algunas funciones fisiológicas que se encuentran deterioradas, pero se continúa con el estado de vida. ¿Y cuáles son ellas? ¿Cuáles son las funciones vitales? La respiración, el pulso, la temperatura y la presión arterial. O sea, estas cuatro actividades, estas cuatro funciones son las que debemos tener presentes en todo momento. Bien, una pregunta antes de seguir. ¿Ustedes ya llevaron fisiología? ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Entonces, en fisiología, ustedes han revisado algunos temas concernientes que ya no necesariamente no lo voy a ampliar, ¿ya? Porque si no nos llevaríamos más de la hora, más del tiempo estimado. Bien, entonces, vamos a hablar de uno de los signos vitales, que es la frecuencia respiratoria. Y cuando hablamos de frecuencia respiratoria, nos debemos preguntar siempre qué importancia tiene, para qué sirve la frecuencia respiratoria desde el punto de vista de la fisiología y su aplicación a la semiología, o sea, su aplicación al examen clínico. Su importancia se basa en el caso de la respiración, porque garantiza la ventilación pulmonar, es decir, la actividad de inspiración más expiración. También garantiza la respiración externa, establece el equilibrio entre la ventilación y perfusión, garantiza el transporte de los gases sanguíneos, garantiza la respiración interna, o sea, a nivel alveolar o a nivel del intercambio gaseoso, y garantiza la utilización del O2 y la producción del CO2, ¿no es cierto?, en las células, que es el producto de combustión o el producto de desecho. Vamos a recordar algunas definiciones en torno a esto. Ya ustedes en su curso de fisiología han tratado esto con mayor detalle y yo simplemente les voy a hacer recordar. Ventilación
¿no? En términos de fisiología, es la primera etapa del proceso de respiración. Y aquí esto nos indica el flujo de aire hacia adentro y hacia afuera, es decir, los movimientos de inspiración que lo da la contracción del diafragma y los músculos inspiratorios, lo que va a dar lugar al incremento de volumen en la cavidad torácica. Entonces, cuando hay un incremento de volumen en la cavidad torácica, estamos hablando del establecimiento de una diferencia de presión. Esto nos explica el por qué nosotros no hacemos esfuerzo para respirar. Nadie de nosotros dice, voy a inspirar y luego voy a expirar. No, esto es un factor natural que se da por esta diferencia de presiones y el aire que entra a las vías respiratorias. Entonces ahí los músculos se relajan y vuelven a su posición de reposo y el aire sale de los pulmones. Esto tiene distintos mecanismos de control, ¿no? Un mecanismo de carácter respiratorio, es el mismo aparato respiratorio, un mecanismo desde el punto de vista neurológico y un mecanismo de carácter químico que está dado por los mediadores químicos del intercambio de gases, ¿no? Eso ustedes ya se acuerdan con mayor detalle. ¿Y qué es la respiración externa? Es decir, el proceso de intercambio entre oxígeno y el dióxido de carbono. Si la ventilación pulmonar es el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares mediante la inspiración, que es la entrada de aire, y la expiración, que es la salida de aire, entonces la respiración externa es la difusión de gases, paso del oxígeno y del dióxido de carbono desde los alvéolos a la sangre y viceversa. Es lo que llamamos la hematosis, ¿no? Es la que garantiza el transporte de gases por la sangre y a los líquidos corporales hasta llegar a la célula. Entonces, de ahí ya hablamos la respiración celular, es decir, donde los elementos celulares captan, ¿no es cierto?, el oxígeno. Todo esto regula el proceso respiratorio y va a dar lugar al intercambio de gases entre la sangre de los capilares y las células de los tejidos donde se localizan estos capilares, es decir, está dando lugar a la respiración interna. Todo esto va indicado en relación a volúmenes y capacidades respiratorias, ¿no? Esto es todo un tema dentro del curso de fisiología. Lo que al final explica es qué es la espirometría, ¿no? Ustedes alguna vez han visto cuando una persona va a un hospital o a un centro de salud, le colocan una especie de mascarilla a nivel de la nariz y la boca y le dicen, a ver, tome aire, ¿no? Entonces, a eso se llama espirometría, porque mide los volúmenes de capacidad y velocidad de flujo pulmonar. Y ya en flujo pulmonar se estudia, digamos, la cantidad de aire que entra a los pulmones y la cantidad que sale y su cantidad de depósito o de retención de aire, ¿no? Entonces, uno de los principales volúmenes es el volumen expiratorio forzado en un segundo, ¿no? Que esta es sus siglas FEV y no es sus siglas en inglés. Constituye una medida muy importante para examinar la evolución de una serie de enfermedades pulmonares, ¿no? Este es uno, son cuatro en realidad los más importantes dentro de lo que es los volúmenes. Como dije al inicio, no voy a hacer la profundización de cada función porque ustedes ya los han revisado en su curso de fisiología. En realidad lo que interesa dentro de la ventilación alveolar es la cantidad de aire que se alcanza en los alvéolos en un minuto, ¿no? Ustedes habrán escuchado ahora, a raíz de este problema que tenemos del COVID, el por qué los pacientes tienden a respirar con mayor profundidad y tienen una mayor necesidad de aire. Es que dentro del problema de lo que es COVID-19, hasta donde se sabe, los alvéolos están totalmente congestionados, están totalmente inflamados y hasta obliterados. Entonces, no hay un intercambio gaseoso, no ingresa el oxígeno al organismo. A ello sumado el patrón que tienen ellos a nivel de los hematíes y algunas células de que no permiten el paso del oxígeno, ¿no? Entonces, por eso es que los pacientes terminan con un problema respiratorio grave.
Este cuadro ya ustedes los habrán estudiado. Tenemos, por ejemplo, dentro de estos 4 volúmenes, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual, ¿no es cierto? Y la capacidad residual pulmonar, ¿no? Son, digamos, los 4 volúmenes más importantes. Y dentro de un paciente crítico se habla de capacidad vital y capacidad pulmonar total, ¿no? Entonces, ustedes habrán visto en algunos hospitales, en las pantallas de televisión de las máquinas, tienen ahí unas gráficas, ¿no? Entonces, dentro de esas gráficas está esto, que está viendo qué cantidad de oxígeno está recibiendo un paciente. Inclusive han visto que les ponen un aparatito en el dedo, eso se llama pulsoxímetro. Ese pulsoxímetro está midiendo la cantidad de perfusión aérea que está recibiendo un paciente. Lo ideal es que esté entre 97, 98 hasta 100%. Cuando baja de 92% ya se torna crítico. Entonces, esta gráfica nos ayuda a entender lo importante de la fisiología respiratoria, donde intervienen el aire inspirado, el aire expirado, el dióxido de carbono, el oxígeno, alveolo, plasma hematíes, vena pulmonar, corazón, etc. Todo esto explica la fisiología cardiorrespiratoria, ¿no es cierto?, que asegura la ventilación pulmonar. Entonces, para nosotros debe quedar bien cimentado de lo que es ventilación. Cuando hablamos de ventilación, hablamos de respiración, hablamos de actividad pulmonar. Entonces, es la sumatoria de lo que entra, o sea, la etapa de inspiración, a lo que sale la etapa de expiración. Entonces, ya hablemos de la frecuencia respiratoria, de sus características propiamente dicho, ¿no? Como definición, es el número de veces que una persona respira por minuto, o sea, es el ciclo respiratorio por minuto. Se suele medir cuando la persona está en reposo, consiste en contar el número de respiraciones durante un minuto, contando las veces que se eleva el pecho. Estamos hablando ya de una acción clínica con base a la parte fisiológica y con base a las definiciones que hemos dado. La frecuencia respiratoria puede aumentar en estados febriles, en algunas enfermedades, en otras condiciones médicas, como también al ejercicio, ¿no es cierto?, al esfuerzo físico, etc., ¿no? Es importante tener en cuenta si la persona tiene dificultad para respirar y el motivo o la dificultad de respirar que tiene. Puede tener un problema obstructivo a nivel de las vías respiratorias altas, un problema obstructivo a nivel de las vías respiratorias bajas, puede tener un problema sistémico, como el caso del paciente asmático, por ejemplo. En un adulto se dice que oscila entre 15 a 20 ciclos respiratorios por minuto. Cuando la frecuencia es mayor de 25 por minuto, ¿no es cierto?, se debe considerar anormal, o sea, es una taquipnia. Y cuando es menor de 12, también es anormal, se conoce como braquipnia, ¿no? Son términos que ya ustedes les han enseñado. Entonces, en el adulto habíamos hablado de 10 a 14 o de 10 a 15 ciclos respiratorios por minuto. En los 15 años tiene una frecuencia más o menos de 15 a 20 ciclos respiratorios. Hacia los 10 años, entre 17 a 22. En el prematuro es de 40 a 90 ciclos respiratorios. En el recién nacido a término, de 30 a 60 ciclos respiratorios. Al año tienen 20 a 40 ciclos respiratorios, etc., ¿no? Entonces, esta tabla es más o menos la frecuencia, ¿no es cierto?, de ciclos respiratorios en un paciente recién nacido, de 1 a 10 años, de 15 y en el paciente adulto. Más o menos eso es. Teniendo en cuenta, por ejemplo, que entre los 10 a 15 años es el, digamos, momento de la vida donde tenemos mayor ciclo respiratorio. Habíamos dicho, cuando es mayor de 20 ciclos respiratorios, se denomina taquipnia, y puede ser ansiedad, infecciones, dolor, estados emotivos, etc., ¿no? Bradipnia, ¿no?, es menor de ciclos respiratorios por minutos, generalmente se da en pacientes narcóticos, en pacientes también con estados emotivos, en casos de hipertensión intracraniana, etc., digamos como ejemplos clásicos.
¿Cómo medir la frecuencia respiratoria, no? Hay que tanto medir y registrar la frecuencia respiratoria. Para ello, ¿qué cosas debemos tener como recursos materiales? Un reloj con segundero, un lapicero, un estetoscopio y una hoja gráfica, que les voy a mostrar casi al final de la clase. Estos son los recursos materiales que nosotros debemos tener para graficar y registrar la frecuencia respiratoria. ¿Y qué pasos debemos seguir? En primer lugar, un lavado de manos. Luego, colocar al paciente en una posición cómoda que permita la contabilización de la frecuencia respiratoria sin que el paciente se dé cuenta, ¿no? Y para que no altere de manera voluntaria o involuntaria el ciclo respiratorio que vamos a evaluar. Entonces, se le dirá al paciente que nuestro propósito es medirle la frecuencia cardíaca, ¿no? O sea, no le estamos diciendo que vamos a medir su respiración, sino su frecuencia cardíaca o alguna otra estrategia clínica que puede tomar el profesional que va a evaluar. ¿Cuál es la técnica? Vamos a pretender que el paciente no modifique su ciclo respiratorio, vamos a sostener su muñeca como si fuéramos a tomarle el pulso, contar durante 30 segundos el número de ciclos respiratorios completos, o sea, una inspiración más una expiración, es decir, cuando se eleva y se deprime el tórax o la parte superior del abdomen del paciente, y el resultado se multiplicará por 2. Ahora, es muy aconsejable de que si lo pueden hacer durante todo un minuto, o sea, los 60 segundos, sería mucho mejor y mucho más creíble. Entonces, cuando estamos haciendo esta evaluación, debemos tener en cuenta la frecuencia, la profundidad, la regularidad y el ritmo. Lógicamente que estas características de la frecuencia respiratoria no se va ganando con la experiencia, ¿no? Con la experiencia, a medida que vamos evaluando, vamos a ir viendo cuál es la profundidad, cuál es la regularidad y cuál es el ritmo, ¿no? Tomemos un ejemplo. En un paciente que se encuentre, por ejemplo, con dificultad respiratoria subjetiva. Entonces, lo primero que va a aumentar es la frecuencia, o sea, más número de ciclos respiratorios, pero igualmente tiende a aumentar su profundidad. ¿Y cómo observamos esto? Lo que se llama la parrilla costal, o sea, a nivel de las costillas se le va a ver con mayor nitidez en el momento que inspira, ¿no? Y la regularidad, lo vamos a ver que esta parrilla costal, ¿no? Esta que se insinúa, digamos, visiblemente, no es igual. Y el ritmo se va a ver en función del tiempo en que vamos a medir, ¿no? Este es el ejemplo más clásico. En caso que no se pueda observar los movimientos torácicos, se debe poner la mano o el estetoscopio sobre el pecho del paciente, no para escuchar, porque todavía no estamos en la auscultación, sino para apreciar o sentir cómo el paciente eleva y deprime el tórax. Igualmente se debe registrar la frecuencia respiratoria en la hoja gráfica del paciente. Entonces, esta es más o menos la técnica, ¿no? Ya está cogiendo parte de la cabeza y el mentón, pero está mirando la parte pectoral del paciente, ¿no es cierto? Viendo cuánto se eleva, digamos, la caja torácica. Es más o menos una técnica para poder apreciar el ciclo respiratorio. Bien, la otra función vital es el pulso. ¿Qué es el pulso? Son los latidos que se experimenta producto del bombeo de la sangre realizado por el corazón. El pulso arterial es una onda de presión, y esto es lo importante que yo quiero que ustedes sepan, ¿no? O sea, no se trata de que simplemente son los latidos, sino de entender por qué. El pulso arterial es una onda de presión y depende de la contracción ventricular, y específicamente depende del ventrículo izquierdo, hacia el lado de la aorta. Es la expresión rítmica producida por el paso de la sangre y bombeada por el pulso se controla, bombeada por el corazón, el pulso se controla para determinar indirectamente la función del corazón. Entonces, ¿para qué nos sirve el pulso? Para determinar el funcionamiento del corazón. ¿Y cómo
es una, o expresión de qué es, de la contracción ventricular, especialmente del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes de fisiología. ¿Y qué se evalúa mediante el pulso? Se evalúa la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y la fuerza de los latidos. Y al igual que cuando hablamos de la frecuencia respiratoria, todas estas características lo van a aprender, ¿no es cierto?, a medida que van adquiriendo mayor experiencia, ¿no? Aquí nos faltaría también la profundidad del pulso. ¿Qué objetivo tiene controlar el pulso? O sea, ¿para qué lo hacemos? En primer lugar, para identificar la frecuencia del pulso si está dentro de sus límites normales. Luego, para saber si es regular, si tiene una amplitud apropiada, nos ayuda o nos colabora en el diagnóstico y tratamiento del paciente. Siempre hay que comparar la igualdad de los pulsos periféricos a cada lado del cuerpo. Y tiene que ser un examen cuidadoso porque al fin y al cabo estamos evaluando pulsos arteriales. Y si estamos hablando de pulsos arteriales, como dije, nos da una idea de la función general de los ventrículos, igualmente de la calidad de los vasos sanguíneos arteriales y la condición de la válvula aórtica. Entonces aquí es conveniente que ustedes recuerden la anatomía del corazón y la fisiología cardiovascular. ¿Qué características tiene el pulso arterial? Se considera 5 propiedades en el pulso arterial: frecuencia, ritmo y tensión, amplitud y forma. La frecuencia, el ritmo y la tensión se pueden estudiar mediante la auscultación y otros medios, y la amplitud y forma a través de la palpación del pulso periférico. ¿Cuál es la frecuencia de ello? En el recién nacido, de 100 a 180 pulsaciones por minuto. En los lactantes, de 80 a 150 por minuto. A partir de los 11 años a los adultos, de 60 a 90 por minuto. Cuando hay una frecuencia mayor de 100 en adultos, se conoce como taquicardia, clásico en la fiebre, estados de anemia severa. Y en el caso de bradicardia, ¿no es cierto?, cuando la frecuencia es menor a 50, es una característica especialmente en pacientes de adultos mayores. Puede haber variaciones a nivel de la edad, como vuelvo a repetir, en los lactantes 160 pulsaciones por minuto, en el preescolar 120, en el adolescente 100 y el adulto 80 o a veces menos. ¿Qué es el ritmo? Es la regularidad e igualdad de los latidos, y en el control podemos encontrar un ritmo determinado. Es regular, ¿no?, cuando presenta variaciones cíclicas normales y va de la mano con la respiración, aumentando durante la inspiración y decreciendo durante la expiración. Anormalidades está asociado generalmente con trastornos como fibrilación auricular, pulso irregular con pausas latidos omitidos, latidos adicionales, contracciones ventriculares, aurículas prematuras, extrasístoles, etc. Entonces, estos son estados fisiopatológicos, ¿no es cierto?, del aparato cardíaco. Entonces, estos estados fisiopatológicos, ¿no?, pueden influir en la variación del ritmo. En su amplitud y volumen, que también es una determinación subjetiva basada en la práctica y, como les vuelvo a repetir, en la experiencia, el volumen del pulso es el mismo en todos lados, debe ser el mismo en todos lados, ¿no? Un pulso lleno, fácil de palpar, difícil de bloquear con los dedos del examinador, digamos, y su anormalidad es un pulso débil, de carácter filiforme, a menudo rápido, difícil de palpar. Por ejemplo, en los pacientes hipertensos, en la gran mayoría de veces es muy fácil localizar una arteria para poder hacer la evaluación del pulso. Pero en los pacientes con hipotensión, con shock hipotimia, inclusive alguna vez ustedes habrán escuchado hablar, sobre todo a las enfermeras o técnicas, que dicen, no le puedo encontrar su vena o su arteria para colocarle, digamos, la vía, ¿no? Es que se colapsa, entonces ellos tienen un pulso débil. Tensión o elasticidad, dice, se debe palpar suavemente las paredes arteriales. En condiciones normales es un pulso normotenso, la arteria es recta, lisa, redondeada, elástica y blanda. Entonces, esas características
también deben recordar cuando ustedes en su curso de fisiología han tocado las características de tensión arterial. Y las anormalidades, un pulso tenso dentro de paredes endurecidas, se palpan como cordones, pueden ser tortuosas en enfermedades como arteriosclerosis o sobre todo en pacientes ancianos o en pacientes diabéticos. ¿Cómo vamos a valorar? ¿No? En primer lugar, podemos palpar, reconocer que podemos palpar en distintas partes del cuerpo, es decir, el pulso carotídeo, el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial, el pulso femoral, el pulso popliteo y el pulso pedial dentro de los más importantes, ¿no? Entonces, más adelante les voy a enseñar la gráfica donde podemos ubicarlo, ¿no? Aquí está. Aquí está su ubicación, donde debemos ver. Lo más común es la parte radial, ¿no? Es la parte mucho más común. Pero también podemos evaluar a nivel de la arteria temporal superficial, de la arteria carotídea, de las arterias humerales, la arteria cubital, las arterias femorales, o sea, a nivel de la ingle, la arteria tibial posterior y la arteria pedial en el dorso del pie. Los más comunes, inclusive donde ponen, digamos, la vía las enfermeras, es la radial, la cubital y la pedial. Pero importante también es el pulso carotídeo. ¿Qué es la gráfica, ¿no? Esta gráfica ustedes la encuentran en internet, está muy difundida, y está este pulso, digamos, lo ubicamos por debajo del ángulo boniaco, y está en la parte anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y lo que están viendo ustedes como gráfica es una atención o un reconocimiento parte del protocolo de urgencias. ¿Cómo yo puedo apreciar la vida o la vitalidad de un paciente? El pulso carotídeo, ¿no? Hasta en las películas policiales podemos ver esto, ¿no? Que inmediatamente tocan esta zona cervical, como les voy a repetir, debajo del ángulo mandibular, cerca del ángulo boniaco y delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y esa es lo que es más frecuente para nosotros, ¿no es cierto? El pulso radial, ¿no? El cubital un poco más arriba y hacia adentro, ¿no? En el caso del radial, ¿no es cierto? Viene de dos sílabas, ¿no? Radial. Entonces, acordémonos de este dedo, ¿no es cierto? Tiene una articulación que lo divide en dos, entonces esa es la arteria radial. Ahí vamos a colocar nuestros dedos, ¿no es cierto?, para poder ser. Es importante para localizarlo, reconocer el tendón extensor del pulgar, ¿no? Y ahí vamos a ver la arteria radial, o en todo caso más arriba y más hacia la parte interna, la arteria cubital. Mira que estamos viendo para un examen sencillo cómo es que hay que conocer anatomía, ¿no? Y luego hay que conocer fisiología. Es muy importante, o sea, no solamente es la técnica, sino de cómo interpretamos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, hacen un hemograma a un paciente y le dicen que su hematocrito está en nivel de 15. Entonces, si yo digo que está en un nivel de 15, ese paciente quiere decir que está dentro de los niveles normales, que tiene una buena hematopoiesis, que tiene una buena saturación de oxígeno. Pero si es una paciente que tiene nivel 11, el nivel 11 de repente no tiene un consumo adecuado de hierro, sus hematíes no están captando el oxígeno adecuadamente o lo distribuyen de manera deficiente. Pero si la hemoglobina fuera de 5,8, quiere decir que los órganos hematopoieticos no están funcionando adecuadamente, ¿no? Entonces le estoy dando una interpretación distinta de acuerdo a mis conocimientos de fisiología. Aquí es igual, ¿no es cierto? Yo tengo que saber qué pasa a nivel de las arterias, qué pasa a nivel cardíaco cuando hay variaciones en la evaluación del pulso, ¿no? Entonces son, digamos, formas de cómo evaluar, cómo reconocer, por ejemplo, anatómicamente el pulso carotídeo, ¿no? Uno pone la mano sobre la parte anterior del cuello, específicamente encima del
cartílago tiroides, y luego descendemos hasta el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahí debemos sentir el pulso carotídeo. Para evaluarlo, la palpación debe hacerse con bastante firmeza, no con tosquedad, ¿no es cierto? No con tanta intensidad, no provocar el cierre o la oclusión de la arteria. Si son difíciles de localizar, hay una variación de la presión, se debe palpar cuidadosamente todo el área. Por eso es conveniente saber cuál es el recorrido de las arterias donde vamos a tomar esta pulso. Ya habíamos dicho que se analiza la frecuencia, el ritmo, la amplitud y el contorno, ¿no? Y se debe palpar individualmente cada pulso. También detectar cambios en la sincronización y amplitud de los mismos. Debe palparse los pulsos de las extremidades inferiores, superiores del mismo lado para detectar variaciones que se pueden establecer entre la izquierda y derecha. Eso en relación a lo que es el pulso, ¿no? Importante para nosotros saber medir, o saber evaluar, mejor dicho, el pulso radial y el pulso carotídeo, ¿no? Es lo que, digamos, debe quedar como objetivo de nosotros, tanto en su reconocimiento como en su registro. La otra función es la presión arterial, ¿no? Y aquí debemos saber un poco más de fisiología. Dice, la sangre se encuentra encerrada en las arterias a una cierta presión. Entonces, aquí ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de la pared de los vasos, la resistencia periférica, la adhesividad, los factores de coeficientes de presión, etcétera, ¿no? Por eso les decía, es importante que ustedes recuerden de su curso de fisiología. La presión arterial es entonces la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria, ¿no? Entonces, esa fuerza nos obliga a recordar qué es gasto cardíaco y qué es resistencia periférica al paso de la sangre, ¿no? Entonces, eso ya ustedes se acuerdan, ¿no? El gasto cardíaco es la fuerza con la que el ventrículo izquierdo impulsa la sangre hacia la arteria aorta y la relación que dicha fuerza tiene con el volumen de la sangre arrojado en el sístole ventricular. Entonces, aquí ustedes tienen que acordarse los volúmenes del volumen sistólico, ¿no es cierto?, que lo hace a través del ventrículo izquierdo. También debemos recordar el concepto de viscosidad sanguínea, ¿no es cierto?, y las modificaciones que permite que toda la presión sea igual en todo el cuerpo humano. Inclusive acá estamos hablando de fenómenos de tipo físico-químicos, ¿no? Porque si hablamos de viscosidad sanguínea, estamos hablando de resistencia periférica. Y si estamos hablando de resistencia periférica, estamos hablando de volúmenes. En condiciones normales, dice, la presión ejercida por la sangre al pasar del ventrículo izquierdo de la arteria aorta, que es la presión sistólica, en un joven adulto alcanza un valor de 100 milímetros de mercurio y cae a un valor mínimo de 80 milímetros de mercurio, que sería la presión diastólica, ¿no? Este es otro concepto que tenemos que tener en cuenta. ¿A quién corresponde tal presión? Más o menos la forma como debemos medir con un paciente tranquilo, ¿no? Esta es la aparatología que se necesita: el tensiómetro, ¿no es cierto?, la banda, ¿no?, el bulbo, ¿no es cierto?, y el estetoscopio. En términos generales, se reconoce que en el recién nacido la presión arterial va de 60 a 40 milímetros de mercurio, hacia la infancia entre 90 a 60, entre los 15 y 30 años de 120 a 80, de 40 a 50 años de 130 sobre 85, de 51 a 60 de 135 a 90, y más de 60 años hasta, recuérdense esto, hasta 140 sobre 90, siempre milímetros de mercurio. Hoy en día existen aparatos convencionales como esto, ¿no? Y existen otros tipos de aparatos de carácter electrónico que nos van midiendo la presión. Lo importante es tener en cuenta esta interpretación de la gráfica desde el punto de vista de la presión sistólica, ¿no?, hacia la presión diastólica. Bien.
Terminando, digamos, con lo que es las funciones vitales, tenemos la temperatura corporal, o sea, medir la temperatura corporal. Para ello debemos tener el concepto del calor, ¿no? ¿Por qué está dado la temperatura corporal? Está dada por el equilibrio entre la producción de calor y la pérdida del mismo. Es un fenómeno físico, ¿no? O sea, tanto calor se gana y tanto calor se pierde. En términos normales, aumenta durante el día y disminuye durante la noche. La temperatura corporal media entre los 18 a 40 años está alrededor de 36.8, más o menos 4 grados centígrados. Podemos evaluarla de manera oral, de manera rectal y también a nivel axilar. La oral tiene un intervalo de 36 a 37 grados centígrados. La rectal, ¿no es cierto?, tiene un rango de 0.5 superior a la temperatura oral, en comparación con la temperatura axilar es menor. La más confiable es la temperatura rectal, ¿no? Es la más confiable y indicada, por ejemplo, en niños, indicada en pacientes que de alguna manera no pudieran colaborar a la toma de temperatura, ya sea oral o ya sea axilar. Bien, ¿cómo vamos a medir la temperatura? Entonces acá recordamos a Galileo, él inventó el termómetro. Es un tubo capilar cerrado de vidrio ensanchado en la parte inferior a modo de un pequeño depósito que a veces lo llaman el bulbo. Contiene un líquido que generalmente es mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque es el metal que mejor se dilata a los cambios de temperatura, que dice se dilatan y se contraen por el aumento y disminución del calor, y señala los grados de temperatura a una escala que está grabada en este tubito, ¿no? En este tubo. En la toma oral, el bulbo del termómetro se coloca en la boca del paciente, del niño y del adulto, por debajo de la lengua. Los labios se mantienen cerrados, el paciente debe respirar por la nariz, se debe dejar el termómetro en la boca por un tiempo necesario que va de 3 a 8 minutos para tener un registro confiable. En el recto se obtienen las cifras más constantes, es el método más recomendado para bebés y niños. Se inserta el extremo del bulbo del termómetro un poco más de 1 a 2 centímetros, ¿no es cierto?, en el canal anal, y después de 3 minutos se debe retirar el termómetro y leerlo. Vuelvo a repetir, la vía rectal es la medición más fidedigna, ¿no?, la más útil. Igualmente, el termómetro se debe leer sujetándolo por el extremo opuesto del bulbo para no variar los términos de temperatura, de forma que se vean los números, o sea, girarlo entre los dedos para poder ver el número entre rojo y plateado en la columna. El extremo de la columna se debe comparar con el grado que se marcan las líneas que se encuentran en el termómetro. Es decir, permite hacer la lectura, digamos, de la temperatura en este aparatito que se llama termómetro. Habíamos dicho algunos rangos de 0 a 3 meses, ¿no es cierto?, de 37.4 grados centígrados, de 3 a 6 meses, 37.5, a los 6 meses, 37.6, 1 a 3 años, 37.2, de 3 a 5, de 37, en niños de 9 a 13 años, de 36.6, y en los adultos, ¿no es cierto?, de 36.5 a 37.2 grados de temperatura. Alguna nomenclatura o terminología asociada: hipertermia es el aumento súbito intenso de temperatura corporal, 41 grados o más, por motivos múltiples. Puede ser la misma fiebre o puede ser calor generado en forma externa. Febrícula, estado de febrícula subfebril, se caracteriza por fiebre moderada entre 37 o 38, ligada a la existencia de estados de órganos lesionados o enfermos, especialmente de naturaleza infecciosa y de larga duración. Fiebre. ¿Qué es la denominación de la fiebre? Elevación de la temperatura generalmente por arriba de los 38.5 grados. Esto también acuerdas, 38.5 grados.
debido a causas múltiples y acompañada de manifestaciones de elevación de la temperatura. Por lo general, ¿no? Debido a procesos infecciosos, pero no son los únicos que dan sensación de fiebre. Algunos procesos hormonales, por ejemplo, el paciente hipotiroideo tiende a tener fiebre. Los pacientes con enfermedades reumáticas tienden a tener procesos febriles. Algunas lesiones neoplásicas, como cáncer de tiroides, cáncer de colon, cáncer de pulmón, pueden dar estados febriles. Algunos procesos neurológicos también cursan con algún estado febril. La elevación anormal de la temperatura corporal a nivel axilar es de 36.9 a más, a nivel oral es de 37.2 a más, y a nivel rectal mayor de 38. Al igual que el pulso, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, también la temperatura está regulada, ¿no? Y su regulación se da a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo debemos observar, digamos, el ciclo, digamos, normal entre lo que son los pirógenos endógenos y los pirógenos exógenos. En todo caso, hay que revisarlo, ¿no? Dentro del aspecto clínico, ¿qué es la fiebre? Es un síndrome. Yo les había manifestado en las clases anteriores por qué la fiebre es un síndrome. Porque tiene aumento de temperatura, tiene facies sudorosa, ojos sobresalidos o llorosos, ¿no es cierto? Paciente cansado, entonces tiene una serie de signos y síntomas, por eso se llama síndrome. La fiebre es la elevación de la temperatura corporal por encima de los límites circadianos normales, como consecuencia de un cambio ocurrido en el centro termorregulador anterior del hipotálamo. Este algoritmo nos ayuda a entender por qué se produce la fiebre. Los agentes infecciosos, las toxinas y los mediadores de la inflamación van a actuar sobre nuestros elementos celulares, sobre monocitos, macrófagos y células endoteliales. Y aquí entran en juego los fenómenos de la quimiotaxis, ¿no es cierto?, que va a dar lugar, digamos, a los movimientos de las células inflamatorias. Estas, a su vez, van a producir citocinas pirógenas. Estas citocinas pirógenas van a alterar la región del hipotálamo. Por lo tanto, va a haber un aumento en el punto de ajuste del centro termorregulador que está en el hipotálamo. Por lo tanto, va a haber una alteración entre la conservación y producción de calor. Esta alteración se conoce como fiebre en una explicación del punto de vista fisiológico. ¿Y qué tiene el síndrome febril? Que es uno de los síntomas frecuentes: sensación febril, o sea, de calentura, escalofríos, cefalea, ¿no es cierto? El CSG sigue el cuadro de malestar general, ¿no? Sed y poliartrias. A su vez vamos a ver una fase febril, vamos a apreciar taquicardia, el paciente puede manifestar polimnia, va a disminuirse la presión arterial, puede presentar soplo sistólico, vamos a nivel bucal, podemos observar una lengua saburral, y evidente un aumento de temperatura cutánea, sobre todo a nivel de la frente, a nivel de la espalda, disminución de la diuresis, o sea, disminución de la perfusión renal, sudoración y diaforesis, o sea, lagrimeo espontáneo. Puede haber también casos de hipotermia cuando la temperatura del cuerpo se alimenta, digamos, temperaturas por debajo de 35, ¿no? Leve o febrícula, 37.5, moderada, de 38, y severa o hiperreflexia, 41, ¿no? Y aquí debemos tener en cuenta por qué ustedes se habrán dado cuenta de que es imperativo, o sea, es conveniente, es necesario bajar la temperatura a como dé lugar, ¿no? Eso lo escuchan bastante a los médicos y a las enfermeras. Dicen, no, hay que bajar la fiebre. Porque la fiebre es parte de una sintomatología variable, como lo hemos visto. No predice un factor de severidad, o sea, no nos dice cómo va a estar mañana. Altera el ritmo circadiano, por lo tanto, es un riesgo potencial de daño neurológico. ¿Por qué a los niños de 1 a 2, 3 años es imperativo bajarle la fiebre? Porque le produce convulsiones, coma y hasta muerte. Y cuando hay una convulsión, un gran número de células neuronales mueren y ya no se vuelven a recuperar. Por eso es imperativo bajar la fiebre en un niño.
Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en este cuadro, ¿no?, que ustedes ya lo han revisado, lo importante que viene a ser la cavidad bucal en el registro de la temperatura. Es rápida, en 2 minutos, varía con la respiración, es accesible y cómoda y bastante fiable. La del recto se puede observar en menor tiempo, es la más exacta, es un poco incómoda y puede indicarse en niños de 6 años o en enfermos inconscientes o confusos. Y en la axila, ¿no es cierto?, varía en 3 minutos, varía con la transpiración de la piel, es también cómoda y segura para un paciente joven o adulta, pero es poco exacta, ¿no? Ya habíamos revisado estos conceptos, ¿no?, y las variaciones que hay. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Alguna Doctor, buenas tardes. observación? Sí, díganme. Doctor, buenas tardes. Le habla ya Marco. Sí, díganme, Doctor, ¿cómo está? con respecto a lo que, bueno, usted estaba explicando con respecto a la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, bueno, yo me observé de que en los niños mayormente es muy elevado, más o menos, ¿a qué se debe a que sea elevado, doctor? O sea, ¿hay una explicación? O sea, ¿hay Claro, más trabajo? ¿Hay más lógico, trabajo? ¿no? Así, claro, hay un mayor trabajo, hay un mayor estado emocional, el niño viene con temor, por lo tanto va a aumentar su ciclo cardíaco y por lo tanto va a aumentar su ciclo respiratorio, ¿no? Entonces, hay una alianza entre el aparato cardíaco y el aparato respiratorio, ¿no? Entonces, por eso se habla de fenómenos cardiorrespiratorios, trabajan en conjunto, ¿no? Y esto hace que la evaluación, digamos, de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, sea un poco más difícil en los niños. Ah, ya. Ya, doctor, y una pregunta más. Sí, dime. Con respecto usted también mencionó en PPT que el pulso arterial se puede hallar en varios puntos de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, pero ¿en qué lugar exactamente es más fiable? Los más fiables es la radial y la carotidia. Son los más radiales, son los más fidedignos. Ah, ya, carotidia y radial. Ah, ya. El radial, ¿Por qué, sí. doctor? ¿Ya? ¿Por qué se debe? ¿Por qué ¿Por es? qué? Porque a nivel radial es la que expresa la normotensión, ¿no? Y la arteria, digamos, la podemos sentir íntimamente. Y a nivel carotidio expresa exactamente cuando la aorta está llevando la sangre a todo el resto del organismo, ¿no? Por eso es que es, digamos, la más importante en la evaluación vital de un paciente. Ah, ya. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna inquietud? Bien, miren, aquí están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Ya. Esta es una hoja de funciones vitales, ¿no? Esta de acá es la presión arterial, ¿ya? Esta de acá es la temperatura y este de aquí es la frecuencia respiratoria. Y acá en la parte inferior tiene también algo de lo que son la parte biológica, ¿no? Pero enfoquémonos en esta, ¿ya? Tiene para graficar el año, el mes, el día, la hora, ¿no es cierto? Y las mediciones que pueden darse en minutos, horas, etc., ¿no? Tiene el nombre del paciente, el número de historia clínica, la cama donde está, el departamento, el servicio, etc., ¿no? Entonces, vamos a hacer va a quedar como tarea para la próxima. Impriman esta hoja y a ver ustedes, de acuerdo a la lectura que hagan en alguna parte de la web o sus libros, grafiquen más o menos un tentativo de lo que es la presión arterial, la temperatura y la frecuencia respiratoria. ¿Perfecto? ¿Sí me han entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, hacemos eso y me lo pueden enviar, ¿no?, al correo, ¿ya? Lo escanean, me lo envían y para ir viendo más o menos cuál es nuestro objetivo, si estamos cumpliendo o no. Lo ideal hubiera sido estar en nuestros hospitales y personalmente aprender a hacer esta gráfica. Yo vuelvo a repetir que hay que retomar estos cursos con mayor seriedad, porque no nos podemos quedar solo en la teoría, ¿no? Y les estoy hablando a cada rato de anatomía, de fisiología, de interpretación, etcétera, y eso para mí es muy importante. Bien, ¿alguna otra inquietud, alguna pregunta? Bien, en el caso que, digamos, hubiera, digamos, alguna dificultad de la parte fisiológica, no sé cómo la habrán llevado,
Me lo hacen saber, porque para mí es bueno puntualizar algunos puntos de fisiología para poder entender. ¿Ya? Me hacen llegar, digamos, qué parte sería conveniente en lo sucesivo que hiciera una mayor profundidad del tema para podernos entender mejor. ¿Bien? No sé si me han entendido. Doctor, buenas noches. Una consulta. Nosotros, como odontólogos, ¿cuándo deberíamos tomar los signos vitales? O sea, sí sabemos de que debemos hacerlo en la historia clínica, ¿verdad? Pero ¿hay algunos pacientes que necesiten que se le tomen los signos vitales en cada consulta, antes o después del tratamiento? Normalmente, cuando conoces al paciente por primera vez, debes tener registrado sus signos vitales. Cualquiera sea el procedimiento que vas a realizar, no necesitas que el paciente esté hospitalizado. El paciente viene a la clínica o a tu consultorio por primera vez, debes tener su registro de sus funciones vitales. Y luego, también debes tener presente cuando el paciente te manifieste alguna dolencia, no necesariamente odontológica. ¿No? El paciente puede decir, doctor, estoy con un proceso gripal, pero a su vez tengo un problema dental. Entonces también debes hacer la evaluación de sus funciones vitales. O, en caso, tienes un paciente odontológico, pero ese paciente tiene una historia de enfermedad cardíaca, tiene una historia de diabetes, tiene una historia de enfermedad neurológica, entonces también debes hacer evaluación de las funciones vitales. O también puedes estar atendiendo a un paciente y tienes una complicación, entonces debes tener la evaluación de sus funciones vitales. Bien, no sé si eso ok, contesta doctor. tu Muchas gracias. inquietud. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bien, entonces yo les agradezco una vez más haberme escuchado. Ya, y creo que hemos quedado para el día sábado, ¿no, Janet? Todavía no No está realizo una confirmado. encuesta. No está Ya, confirmado, es un posible día. ya, perfecto. Entonces yo en estos días voy a subir la clase de semiología de cabeza y cuello, ¿ya? Pero no tocamos cavidad bucal, porque eso lo tocan en el curso que sigue, cuando hablan de semiología regional. Me voy a dedicar a hablar de cráneo, de ojos, nariz, oídos fundamentalmente, y cuello. ¿Ya? Cavidad bucal lo dejamos para el próximo curso, que ahí les van a dar con detalle. Ok, ¿Bien? doctor. ¿Ya? Doctor, Listo, Sí. muchas gracias. Sí, doctor, dígame.